Vamos a ver en este video cómo calcular el rango de una matriz usando Gauss. Recuerda que también se puede hacer por determinantes. Aquí lo vamos a hacer por Gauss. Si tú ya sabes triangular una matriz, después de ver estos primeros ejemplos, ya vas a poder calcular el rango. Si no sabes cómo triangular una matriz usando Gauss, vas a tener que ver el video hasta el final y los que vienen a continuación. En todo caso, es relativamente sencillo. El rango de una matriz, cuadrada o no, es el número de filas o columnas que son linealmente independientes, es decir, que no son combinación lineal de otras filas o columnas. Entonces, antes de resolver un ejemplo completo, es decir, usando Gauss, vamos a ver algunos ejemplos de unas matrices y el resultado de su triangulación y vamos a ver cuál es el rango. Me dan esta matriz 2 por 2, me dicen calcular su rango. Tengo que indicar en primer lugar la diagonal principal. Ahora tengo que hacer 0 todo lo que quede por debajo de esta diagonal, que en este caso es 2. Después de aplicar Gauss va a quedar de esta manera. Y fíjate que estos dos elementos, los elementos de la segunda fila, quedaron todos ceros. Entonces esto lo cancelo. Ahora la pregunta sería, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? Quedó una sola fila. En conclusión, el rango es 1. Así de fácil. Otro ejemplo. Me piden calcular el rango de esta matriz. En primer lugar, trazo mi diagonal. Hago 0 todo lo que quede por debajo de esta diagonal, que en este caso es el 7. Aplico Gauss, queda de esta manera. Ahora la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? Quedaron estas dos filas. Fíjate que este elemento es 0, pero este no. Entonces, en conclusión, el rango es 2. Otro ejemplo. Me piden calcular el rango de esta matriz. Lo primero que hago es trazar mi diagonal. Luego, usando Gauss, transformo en 0 este y este par de elementos. Después de usar Gauss, queda de esta manera. Fíjate que la segunda y tercera fila quedaron todos ceros. Entonces, las voy a cancelar. Y la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? Una sola fila. Por eso decimos que el rango es 1. Otro ejemplo. En este caso, una matriz no cuadrada, 2 por 4. En primer lugar, trazo mi diagonal. Ahora tengo que hacer 0 todo lo que quede por debajo de la diagonal, en este caso 3. Después de usar Gauss, queda de esta manera. Y la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? Quedaron 2 filas. En conclusión, el rango es 2. Otro ejemplo, en este caso una matriz 3 por 4. ¿Qué es lo que hago primero? Trazo mi diagonal, transformo en 0 todo lo que quede por debajo de la diagonal. En este caso sería el 1 y el 7, usando Gauss. Después de usar Gauss queda de esta manera y la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? 1, 2 y 3. En conclusión, el rango es 3. No puedo tachar esta ni esta porque no todos sus elementos son ceros. Fíjate que aquí sí se tachan cuando todos los elementos son ceros. Entonces acá el rango es 3. Último ejemplo, en este caso una matriz 4 por 3. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Trazar nuestra diagonal. Luego, usando Gauss, transformar en 0 todo lo que quede por debajo de la diagonal, el 4, el 1, el 3 y estos 3 elementos. Después de usar Gauss, fíjate que la tercera y cuarta fila se transforman en ceros, así que esto lo cancelo. Y la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? 1 y 2. En conclusión, el rango es 2. Así de sencillo. Ahora, antes de hacer el ejemplo completo usando Gauss, vamos a comentar lo siguiente. De estas dos cantidades que ves acá, 2 por 2, 2 por 2, 3 por 3, recuerda que esto indica las filas y las columnas, el rango no puede ser mayor a la menor de estas cantidades. En este caso son iguales. Quiere decir que el rango no puede ser mayor a 2. Aquí el rango no puede ser mayor a 2. Aquí el rango no puede ser mayor a 3. Puede ser menor o igual, pero no mayor. Fíjate que acá el rango no puede ser mayor a 2. A la menor de estas dos cantidades. Entre 2 y 4, el menor es 2. Quiere decir entonces que el rango no puede ser mayor a 2. En esta matriz 3 por 4, el rango no puede ser mayor a 3. Y aquí
en esta matriz 4 por 3 el rango no puede ser mayor a 3. Por ejemplo, esto podría ser una pregunta de examen. Podría ser la siguiente. El rango de la matriz F es 5, 6 o 10 o ninguna de las anteriores. La respuesta sería ninguna de las anteriores porque el rango no puede ser mayor a 3. Si esta fuese una pregunta de examen, por ejemplo, el rango de la matriz E es 5, 7 o 9 o ninguna de las anteriores. La respuesta es ninguna de las anteriores porque no puede ser mayor a 3 y acá no puede ser mayor a 2. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo completo. Vamos a calcular el rango de esta matriz 2 por 2. Lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra diagonal y hay que transformar este 1 en 0 usando Gauss. Para esto vamos a multiplicar la primera fila por un número. Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Esto lo puedo resolver planteando una ecuación. Voy a decir que m es el número que necesito encontrar. Ese número multiplicado por menos 3 me tiene que dar menos 1. Fíjate que aquí entonces está planteada una ecuación. Simplemente despejo m. Este menos 3 que multiplica pasa a dividir. Menos entre menos es más y queda un tercio. En conclusión, tengo que multiplicar la fila 1 por un tercio. Aquí está. Un tercio por la fila 1 y ese resultado se lo voy a sumar a la fila 2. Es lo que está planteado acá. Un tercio por la fila 1. Un tercio por la fila 1. Más por menos en menos. 3 entre 3. 1. 1 por 1. 1. Aquí está. Menos 1. Más por más en más. 2 por 1. 2. Y 2 entre 3. 2 tercios. A este resultado le sumo la fila 2. Aquí está. Menos 1 más 1. 0. Que es lo que buscaba. Y 2 tercios más 5. 17 tercios. Este resultado lo reemplazo en la fila 2. Así que reemplazo el 1,5 por 0,17 tercios. Aquí está. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas filas quedan donde sus elementos no sean todos ceros? La respuesta es 2 filas. Aunque este es 0, no todos los elementos son ceros. Entonces, como quedaron 2 filas donde no todos sus elementos son ceros, el rango es 2. Esto quiere decir que las 2 filas son linealmente independientes. Para terminar, olvidé mencionar en los ejemplos esto de independencia lineal. Fíjate, por ejemplo, en esta primera matriz. Esta segunda fila es combinación lineal de la primera, porque si multiplicamos por 2 estos dos elementos, se obtiene este resultado. 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. Por eso decimos que esta segunda fila es linealmente dependiente de la primera. Dependiente, no independiente. Si es dependiente, se transforma en 0, 0. Si es independiente, ahora acá quedan elementos que son diferentes a 0, como pasó en este caso. Esta segunda fila no es dependiente de la primera, por eso quedan elementos diferentes a 0. Fíjate acá, la segunda y tercera fila se transforman en ceros porque estas dos son dependientes de la primera. Fíjate que si multiplico la primera fila por 3, se obtiene este resultado. 3 por menos 3, menos 9. 3 por 1, 3. Y 3 por menos 2, menos 6. Y si la multiplico por 2, se obtiene esta tercera fila. 2 por menos 3, menos 6. 2 por 1, 2. Y 2 por menos 2, menos 4. Ahora sí, de esta manera calculamos el rango de nuestra matriz 2 por 2, que en este caso es 2. Recuerda entonces suscribirte al canal, hacer clic en me gusta y dejar un comentario.